Hola Géminis, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Géminis, con este 3 de bastos viene un periodo de expansión para muchos de ustedes. Si estás en un empleo, pues esto podría referirse a que quizás te suban de cargo o recibas personas o clientes de fuera de tu ciudad. También esto podría referirse, si tienes un negocio, a que comiences a vender tus productos a personas que no son locales, a personas de otros estados, incluso de otros países. Acá este 3 de bastos me está hablando, es una energía de mucha expansión en lo que sea que tú estés haciendo. Esto me habla de expansión y de comercio con personas que no son de tu ciudad. Así que podrían ser personas que estén llegando o tú que estés yendo fuera de tu ciudad a vender productos, a vender servicios o a establecer quizás algún contrato laboral. Pero definitivamente es algo que se expande, es algo que sale fuera de tus fronteras físicas, que actualmente conoces. Aquí sales de tu zona de confort, no de tu zona de confort psicológica, sino de tu zona de confort física, para establecer comercio con personas de otras localidades. Y eso eventualmente, Géminis, te va a estar llevando a una estabilidad económica. El 10 de oros pues me habla de estabilidad económica para ti y para toda tu familia, de algo que va a ser estable y perdurable en el tiempo. Si es un negocio, si es una inversión, si es un empleo, te va a estar dando estabilidad económica y seguridad económica. No solamente a ti, te repito, sino a toda tu familia nuclear. Incluso podría extenderse a varias generaciones. Este 10 de oro me habla precisamente de eso, de estabilidad económica y de algo que dura por mucho tiempo. No es algo inestable, no es algo que viene y se va a ir, no, es algo que llega y se queda durante un buen tiempo. El 4 de oros también me está hablando de estabilidad económica y que vas a poder proteger todos tus recursos muy bien, pero también me habla de que te vas a estar aferrando pues a ellos, como que no vas a querer soltarlo, vas a estar un poco apegado a esos resultados. Tienes que trabajar un poco con el apego en cuanto al dinero, pero definitivamente sí me está indicando de que vas a ahorrar, vas a poder estar estable económicamente, vas a poder estar seguro, no vas a estar despilfarrando tu dinero. Esta parte de los apegos económicos no me suena muy negativo acá, no me suena muy en contra de ustedes en esta parte de Géminis. Al contrario, se ve que van a estar protegiendo todo el capital que llega, van a estar protegiendo el dinero, no lo van a estar despilfarrando, no lo van a estar gastando en cosas que no tienen que gastar. Y nada, aquí viene estabilidad y seguridad económica, igual que el 10 de oro, lo que hace es confirmármelo. Así que estabilidad aquí para ustedes. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a este 8 de bastos. Vamos acá con estas. Acá, Géminis, es posible que ustedes no estén viendo las cosas del todo claras y las ofertas o las oportunidades que tengan delante quizás no las estén viendo objetivamente. Así que esta carta te pide que te eches para atrás, veas la figura completa, porque hay opciones que no son buenas para nada y otras opciones que sí son magníficas, que son excelentes, pero tienes que conectarte con la realidad, porque aquí, como dice aquí, estás un poco desconectado de la realidad y tienes que enfrentarte a esta situación y ver las opciones que tienes delante. Con respecto a este 7 de bastos, el 7 de bastos me está indicando de que ustedes están teniendo enfrentamientos con otras personas. Acá hay personas que están en contra de ustedes. Pueden ser en contra de lo que tú quieres hacer, en contra de tus ideas. Personas con alta capacidad de competitividad que quieren quizás tu mismo puesto de trabajo o quieren el mismo negocio que tú tienes, quieren el mismo tipo de clientes y definitivamente vas a tener que librar una batalla bastante fuerte con estas personas. Te vas a tener que enfrentar a muchos de ellos. La buena noticia es que esta carta del 7 de bastos es una carta ganadora, porque aquí se ve que tú estás en una posición defensiva, pero de ganar, en una posición muy ventajosa, en una posición que te beneficia frente a estas personas. Si es con respecto a un negocio,
pues por supuesto vas a tener competencia, pero aquí tú vas a ganar el cliente. Si es un puesto de trabajo, sí es posible que existan varios candidatos o varias personas que quieran tu mismo puesto de trabajo, pero en resumen, tú lo vas a estar teniendo, aunque tengas que enfrentarte a medio mundo para obtenerlo. Y si el negocio va a prosperar, pues aunque te tengas que enfrentar a medio mundo también, lo vas a obtener. Y lo vas a obtener también porque lo confirma el 8 de bastos. El 8 de bastos me está indicando de que aquí vienen noticias, viene información de forma rápida y de forma imparable, como dice aquí. Esto llegó para ayer. Esto son buenas noticias, esto es información, esto son oportunidades que te van a permitir ganar esto, que te van a permitir cortar con cualquier nebulosa que existiera. Así que prepárense porque vienen muy buenas noticias para su negocio, para su emprendimiento o para el empleo que quieran hacer. Esto significa también, señores, que si ustedes tenían dudas, si ustedes estaban enfrentando a esa persona, pues por supuesto aquí las noticias que vienen es que tú ganaste, ¿ok? Que ganaste el empleo, que ganaste la negociación, que el cliente te va a comprar, en fin, son buenas, pero muy buenas noticias. Y el caballero de espadas me está indicando de que aquí viene el tipo un huracán, porque él viene a toda velocidad. Aquí tienes las dos cartas del tarot Géminis, las más rápidas que existen en el tarot. Está el 8 de bastos y está el caballero de espadas. El caballero de espadas no es solo noticias, información, oportunidades que vienen rápido. Ya esto se sabe que es bueno, esto por supuesto es bueno también, porque ya viene, te están dos cartas de confirmación, que vienen noticias, oportunidades e informaciones rápidas, ¿ok? Ya se sabe que son buenas porque el 8 de agosto está diciendo que son buenas informaciones, te derriba todo esto, pero aparte de eso, el caballero de espadas no solamente son oportunidades, como siempre digo, que son calvas y hay que cogerla por los pelos. No solamente eso, sino que cualquier obstáculo que estuviera delante de ti, cualquier obstáculo que te impidiera lograr esto, pues el caballero de espadas lo elimina, lo corta por completo y te deja el camino limpio y accesible. Vamos a ver qué viene después de ese caballero de espadas si optas por tener esa propuesta. Aquí este 2 de bastos pues me está diciendo de que muchos de ustedes aquí van a tener que elegir entre dos caminos, entre lo que tienen en la mano y lo que van a hacer siguiente. Así que acá cuando tomes esa oportunidad, si la tomas, pues vas a estar también decidiendo. Esa decisión tiene que ser rápida, porque te digo, tienes que usar muchísima agilidad mental para definir qué vas a hacer. Pero aquí sí veo una duda con respecto cuando llegue esta oportunidad, cuando llegue esto que es a muchísima velocidad. Ustedes van a decir, tengo esto en las manos, viene esta propuesta, ¿qué hago? ¿La tomo, no la tomo, la dejo ir? ¿Qué hago con esto? Aquí se ve que ustedes van a estar pensando, van a estar dudando y no van a tener muy claro el camino a seguir. Pero esto se les va a estar aclarando porque acá viene la suma sacerdotisa y te está diciendo de que esta duda que tienes se va a aclarar. ¿Por qué? Porque te va a estar llegando una información. La suma sacerdotisa me indica que hay una verdad que está oculta y tú la vas a estar conociendo, se te va a estar revelando para que entonces, por supuesto, ya cuando tú tengas esa información, pues puedas tomar algún tipo de opción, cuál es el camino a seguir. La suma sacerdotisa también está indicando que prestes atención a lo que dicen a tu alrededor, que no es exactamente lo que dicen, sino la forma en que lo dicen, y también que investigues, que averigües, porque puede haber cosas que no se van a estar diciendo a la luz pública, pero lo vas a conocer. Esto es una carta de mucha intuición. Esa información, señores, cuando tú tengas esta duda, Géminis, cuando tengas esta duda del 2 de bastos, cuando tú digas, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Decido o no decido? ¿Me lanzo o no me lanzo? Señores, a la hora de dormir, simplemente si no tuviste la respuesta en todo el día, pide a tus guías, a tus ángeles, al creador, a lo que tú creas, que te entreguen esa información, que te la den en sueño, que hablen contigo, que sean claros y específicos, que en esta realidad despiertos no lo entiendes, no sabes cómo decidir, no sabes qué opción tomar y necesitas esa información, necesitas conocer la verdad. Y tienes que estar dispuesto, por supuesto, o dispuesta a conocer la verdad. Y en el sueño se te podría estar revelando. Cuando te despiertes, como siempre les digo,
escriban sus sueños, escriban lo que les están diciendo para que no se les olvide. Antes de ir al baño a hacer pipí, tengan un teléfono al lado y hagan un dictado de voz, tengan un cuaderno y escriban como ustedes prefieran hacerlo, pero escriban lo que soñaron. El mensaje va a estar ahí posiblemente. Vamos ahora con uy, salió directo. Esta carta, Géminis, te están diciendo conexión. Te dicen, el amor es el puente que conecta todas las almas. Que valores esas conexiones. Así que nada, amar al prójimo sobre todo. Vamos ahora con un mensaje del tarot akáshico para ustedes, Géminis. Vamos para allá con este mensaje para Géminis, por favor. Vamos a usar esta carta al revés. Vamos a dejarla aquí. Pues Géminis, esta carta al revés te están enviando un mensaje de que podría haber algún tipo de separación física. Es posible que tengas que viajar, que tengas que mudarse algunos de ustedes por razones profesionales o por razones personales. Así que definitivamente aquí podría haber algún tipo de viaje. También te está diciendo que te pongas a ti primero, que pongas tus necesidades antes de la de los demás. Y vamos ahora, Géminis, con tus 3 números de la suerte. Recuerda que estos números no tienen premio garantizado, podrían ser simplemente mensajes que tus ángeles, guías, maestros, ancestros o el creador te estén enviando. El primer número de la suerte tuyo, el 47, el segundo número, el 36 y el tercer número, Géminis, el 44. 47, 36 y 44 son tus números de la suerte. Así que déjame la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. Y señores, con este 10 de oro, pues obviamente vamos a repetir. Yo siempre obtengo mi estabilidad económica. Yo siempre obtengo mi estabilidad económica y nos vemos, Géminis, en el próximo video. Hasta la próxima.